Esta conferencia Perfecto. comenzará a grabarse. Buenas tardes, chicos. Ya. Como mencionaron, mi nombre es Armando Peso. Bueno, yo hace poco también estaba con ustedes, soy actualmente egresado de medicina, el año pasado por mi carrera, y actualmente estoy realizando la maestría de investigación en ciencias epidemiológicas, y como ya mencionaron, hoy día vamos a tratar de conversar un poco sobre medida de tendencia central y dispersión. Siéntanse libres de en cualquier momento interrumpirme eh, o preguntarme en cualquier momento cuando tengan alguna duda. Ustedes pueden hacerlo en cualquier momento. No conozco muy bien la aplicación, así que no sé bien cómo es que pueden hacer ustedes comentarios, quizás por el chat, o no sé si hay un medio para hacerle levantar la mano como en Zoom, pero les pido por favor a los chicos de apoyo que me avisen pues si hay alguien que tiene alguna duda o activan su micrófono simplemente y me lo mencionen. ¿Ya? Entonces, bueno, hoy día vamos a trabajar 4 objetivos específicamente, ¿no? Primero, hablar de la medida de resumen. Luego, hablar específicamente de las diferencias entre medidas de posición y medidas de dispersión. Luego de esto ya vamos a poder identificar medida de tendencia central y su cálculo. Y finalmente, la medida de dispersión y su cálculo. ¿Ya? Entonces, empezamos por lo primero. La medida de tendencia central y dispersión son parte de un grupo más grande de medidas, que son las llamadas medidas de resumen. Estas sirven para hacer una descripción general de la data que uno tiene. Generalmente esa medida de resumen no solo se circunscriben a las variables o a los datos numéricos, también pueden ser utilizadas en los datos categóricos. Eh, pero lo que vamos a trabajar hoy día va a ser específicamente la medida de resumen para variables numéricas. ¿Ya? Quizás en otra oportunidad podamos trabajar lo que son medidas de resumen para variables categóricas, que es otro tipo de cosas que en realidad no es muy complicado, pero que tienen otra manera de manejarse. ¿Ya? Aparte de ser una descripción de la parte estadística de los datos, también nos proporciona información sobre las características generales del conjunto de datos que estamos manejando. Entonces, como ya les había mencionado antes, hay dos grandes grupos de medidas de resumen. Las medidas de resumen para variables cualitativas y las medidas de resumen para variables cuantitativas. Las cualitativas podemos hablar de proporciones, tasas, razones, eso es otra cosa. Y en las cuantitativas, que es la que vamos a trabajar hoy día, hablamos de medidas de tendencia central, medidas de posición, medidas de dispersión y algunas otras tasas, otras medidas, perdón, entre ellas el sesgo y la kurtosis, que son medidas no recuerdo exactamente cuál es el nombre, son medidas de visualización, si no me equivoco, no estoy muy seguro de ese nombre, pero son otras medidas que se utilizan también, pero digamos que no se detallan tanto en este punto. Más adelante sí son importantes para otro tipo de análisis. Entonces, como ya dijimos, hoy vamos a trabajar dos puntos específicamente, la medida de tendencia central y la medida de dispersión. Entonces, arrancamos con la medida de tendencia central. Primero, la definición clásica de este es un valor que se encuentra cercano al centro o a la mitad de un conjunto de datos. ¿Cómo lo va a expresar? Hay diferentes maneras en que lo expresan. Hay algunas que lo expresan por la posición, que es la mediana. Hay algunas que lo expresan por el valor promedio, como su nombre lo dice, la media, específicamente la media aritmética. Y hay otros que lo expresan el término central mediante el valor más recurrente, en ese caso la moda. Primero, la medida de tendencia central más utilizada y la que la mayoría de ustedes debe conocer es la media. Generalmente nosotros trabajamos con la media aritmética, que es la más sencilla de trabajar, pero también sabemos que pueden haber medias geométricas y medias ponderadas, ¿no? Esto ya es un poquito menos utilizado. Generalmente la mayoría se queda en la media aritmética porque es la que más datos y es más fácil de interpretar, ¿no? ¿Por qué? Porque nos da un valor numérico exactamente
del promedio o digamos, el punto central, el valor central de los datos que tenemos. Generalmente podremos decir que es el más utilizado y el que permite describir de una mejor manera el conjunto de datos que estamos trabajando. Pero tiene una desventaja. Es muy susceptible a valores extremos. Y, a ver, déjeme ver si hay una opción para... a ver. ¿Y qué me refiero con valores extremos? Disculpen por esta situación con el mouse. Imaginemos que esta es una... A ver, déjenme ver si se puede hacer. Bueno, imaginemos que esta es una línea, la línea numérica, y aquí tenemos una distribución de los datos, ¿no? Y imaginemos que estamos trabajando con un histograma y tenemos los datos distribuidos de esta manera. Los valores extremos son aquellos que a partir del punto medio, en este caso la media aritmética, nos ubican muy a la derecha o muy a la izquierda de ese punto central. Estos valores van a ser muy importantes en el momento que vayamos nosotros a poder resumir o describir las características de un conjunto. ¿Ya? Entonces, ahorita más adelante vamos a ver esto, vamos a trabajar unos ejemplos para poder entender cómo es que se afectan la media aritmética con los valores extremos. Ya, este es la ecuación básica de la media, ¿ya? Que es en sí la división entre la suma de todos los datos que tenemos entre el número total de datos. Es una fórmula que todos nosotros debemos conocer, porque creo que hasta en el colegio no lo explican. Y es bastante sencilla, es por eso su utilidad, porque no requiere un análisis muy profundo o un manejo de matemáticas muy avanzadas para poder aplicar. Entonces, hasta este punto de media aritmética, ¿hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar. Otra de las medidas de tendencia central que utilizamos es la mediana. Esta nos da el valor intermedio, pero de una manera diferente. Nos lo da mediante la organización de los datos que tenemos y a cada uno le asigna un orden, desde el menor hasta el mayor. Y nos reporta el valor medio, o sea, el número que se encuentra exactamente en la mitad de todos los valores que tenemos. Imaginemos que tenemos 25 datos, nos va a dar el valor de el dato que está en el número de orden 13. ¿Ya? Ahorita más adelante vamos a ver cómo lo podemos calcular. Esta medida de tendencia central es más robusta que la media. ¿A qué me refiero con robusta? Quiere decir que los valores extremos, lo que ya había mencionado, los valores muy altos o muy bajos a comparación del punto central, no los afectan tanto. Como es una medida solo de posición y no de valores en sí, el valor que tenga, así sea alto o bajo, no va a influenciar en este. Simplemente va a ser un valor en un orden específico, ¿no? Quizás el último o el primero. Para calcular esta medida, lo que tenemos que hacer es, primero que nada, ordenar los valores de menor a mayor o de mayor a menor. Esto es indiferente. Luego, tenemos que calcular la posición media. Si el conjunto de datos tiene un número total de datos impar, aquí hay un error, tenemos que
restarle 1, perdón, sumarle 1, esto es n más 1, discúlpenme, aquí hubo un error, sumarle 1 y con eso podemos encontrar el valor central. Por ejemplo, si tuviéramos, como en el ejemplo que les mencioné, 25 datos, la posición media sería 25 más 1, 26 entre 2, o sea, 13. Si en cambio nosotros tenemos un valor par, lo que tenemos que hacer, eso de aquí por favor, omítanlo, había un error en el momento que se transcribió. Se tiene que calcular, se tiene que dividir el n, o sea, el número total de datos, entre 2, y este dato que obtenemos, le sumamos 1 y le restamos 1. O sea, por ejemplo, si tuviéramos 24 datos, ¿ya? El 24, el número medio sería 12, ¿no? Y a ese le sumaríamos 1, sería el 13. Entonces tendríamos que sacar el promedio de esos dos, y ese sería el valor central. Bueno, y como el tercer paso ya lo mencioné, simplemente ese valor es el valor medio, ¿no? El valor de la posición media. Ahora, por último, la tercera medida de tendencia central es la moda. Esta es la menos utilizada de las tres, porque no nos aporta mucha información, aparte de lo que ya mencionamos aquí, que es que nos da el dato más frecuente de toda la distribución. Pero más allá de eso no nos da algún aporte de cuál es el punto central específico. Por esto no es tan utilizado como los otros dos. Principalmente la moda se utiliza para poder interpretar las distribuciones, más que otra cosa. Ya. Con esto hemos terminado de hablar de las tres medidas de tendencia central más importantes. ¿Ya? ¿Hasta este punto hay alguna duda? Quizás he corrido demasiado, discúlpenme. Si tienen alguna duda, por favor, menciónenlo. ¿Alguna duda, chicos? No hay ninguna duda, doctor. Ya, perfecto, entonces seguimos. Ya, entonces, ahora vamos a hablar de las medidas de dispersión. La medida de dispersión, como su nombre lo dice, nos habla de cómo se van a distribuir los valores en la distribución que presente nuestro conjunto de datos. ¿Ya? Sobre todo nos habla de la variabilidad de estos datos en función a algo, a una medida de tendencia central. Es por eso que siempre una medida de dispersión va a ir en conjunto con una medida de tendencia central. Como ya mencionamos aquí, se utiliza en conjunto con la medida de tendencia central para interpretar los datos. La primera medida de dispersión que vamos a mencionar es la varianza. La varianza es la representación de la dispersión de los datos en función de la media. Desde ya nos hace entender que esta medida de dispersión va a trabajar en conjunto con este dato, ¿no? Con la media. La forma de calcularlo es la suma cuadrada de todos los datos restándole la media o el promedio. Pero aquí va a haber una diferencia. Dependiendo si estamos en una población o utilizando una muestra, el denominador va a variar. Mientras que en la población trabajamos con el valor total de los datos, en la muestra trabajamos con uno menos el valor total de los datos. ¿Alguno tiene algún conocimiento de por qué se da esto? Estamos para
cualquier idea. No hay, ahorita la intención, sé muchos quizás no conocen el concepto claro, pero ¿tienen alguna idea o sospechan por qué habría esta variación en el denominador de la varianza? Ya, bueno, eh, les explico. Esta diferencia es debido a algo que se llaman grados de libertad. Cuando trabajamos con una muestra, tenemos que demostrar la independencia de los datos. Y solamente podemos demostrar la independencia de los datos hasta uno antes del valor final. Por ejemplo, si tuviéramos 25 datos, yo puedo hablar de independencia hasta el valor 24. El valor 25 ya no tengo que demostrarlo, porque como es el único valor que queda, ya no tiene ningún grado de libertad. Es por eso que es n-1. Esa es la explicación, simplemente eso. Y ustedes se preguntarán, ¿y esto en qué influye en el cálculo de la varianza? Fácil. Cuando se han hecho estudios sobre la interpretación de la varianza muestral, no es tan precisa como debería ser. Entonces se calculó y se demostró de que la manera más exacta de poder calcular la varianza poblacional desde la varianza muestral es restándole 1 al denominador. Pero tenemos algunos problemas con la varianza. Es poco práctico. ¿Por qué? Como se dan cuenta, estamos trabajando con un valor al cuadrado. O sea, las unidades que trabajemos aquí serán al cuadrado. Entonces, esto para poder interpretarlo junto con la medida de tendencia central, que es en este caso la media, es un poco complicado y causaría más confusiones que certezas. Es por ello que se ha desarrollado, bueno, o se generó una medida a partir de esta anterior, que es la desviación estándar. Esta deriva directamente de la varianza y como podemos ver, su cálculo es exactamente igual, con la única diferencia de que trabajamos con la raíz del valor, ¿no? Lo que podría decirse es que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, ¿ya? Como vemos, la fórmula es exactamente la misma que tenemos aquí, lo único que varía es la raíz cuadrada. Esta nos soluciona el problema ¿no? La unidad de la varianza, como ya habíamos dicho, es una unidad cuadrática, mientras que la unidad de la desviación estándar es una unidad simple, que tiene la misma unidad que la media, por lo que su interpretación y su correlación es mucho más sencilla de explicar. Ya, entonces, bueno, al igual que la varianza, su denominador varía dependiendo si trabajamos con la desviación estándar muestral o la desviación estándar poblacional. Como ya había mencionado, es de mejor interpretación y es mucho más útil para trabajarlo con datos. Por último, la última medida de dispersión que vamos a conversar hoy día es el rango intercuartilar. Este es un valor que nos describe el 50% de los valores medios. ¿De qué nos sirve? Este generalmente trabaja en conjunto con la mediana y nos permite ver
el punto central de los, o sea, la sección central en donde se conglomera el 50% de todos los datos que tenemos en nuestro conjunto de datos. Como dice, se obtiene la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil. Y, bueno, no siempre, pero en muchas ocasiones se reporta junto con la mediana. Ya, hasta aquí hemos llegado a la parte teórica. Él trata de ser lo más conciso y lo más explícito posible, porque la mayor parte de esto se va a comprender en la parte práctica. Entonces, hasta este punto, chicos, ¿hay alguna pregunta, alguna duda sobre medida de tendencia central y dispersión? La teoría es bastante sencilla, es bien básica, así que en realidad, como digo, no creo que haya mucho problema con eso, pero si tienen alguna duda, chicos, no duden por favor en decírmelo. Bueno, asumiré que no tienen dudas hasta el momento. Por favor, si alguien lo tiene, puede activar su micrófono, no hay problema, en cualquier momento. Ya que hemos repasado qué son medidas de tendencia central y qué son medidas de dispersión, la forma más fácil de que podamos entenderlas realmente es practicando. Entonces, podría hacerle ejercicios de datos muy pequeños, de 5 o 6 datos, pero esto no sería real. Porque cuando nosotros trabajamos una base de datos, en realidad nunca tenemos 5 o 6 datos. Trabajamos mínimo con 50, 60, 70, 200, 300, hasta bases nacionales que son miles de datos. Y no sería eh, útil para ustedes que les explique con datos pequeños cuando en realidad ustedes van a trabajar con un conjunto más grande de datos. Entonces, lo que consideré más fácil para poder explicarles cómo se trabaja con esto es trabajar con Stata y una base de datos real, ¿no? Entonces, no sé si alguno de ustedes o si ya han manejado en algún momento algún paquete de estadístico. Por favor, díganme si han manejado en algún momento paquetes estadísticos para poder explicarles o no de esto. Si no, ¿quién quiere activar su micrófono? Al menos escríbanlo, por favor, para saber más o menos con cuántas personas que ya han manejado esto estoy contando. Ya, entonces, más o menos veo que algunos tienen algunos datos de Minitab, que también es un paquete estadístico interesante. Algunos trabajan en Excel, pero no hay problema. Vamos a trabajar hoy día, entonces voy a hacer un poquito más lento la explicación de Stata para que podamos entenderlo todo. Además que es recomendable que también ustedes vayan empezando a manejar paquetes estadísticos. Más recomendable que Stata sería R. Si ustedes están, digamos, recién empezando en el manejo de datos, es recomendable que empiece con R, porque R es un poquito, primero es gratuito, segundo, es bastante, con una mayor proyección a futuro. La única desventaja, entre comillas, es que su curva de aprendizaje es un poquito más lenta porque maneja bastante código más que otras cosas, entonces, pero sí es bastante interesante. En realidad, programación per se no. O sea, como van a ver en estado también,
utilizamos comandos, ¿ya? Que creo que a eso te refieres. Pero, por ejemplo, R es como un subprograma que te ayuda a tener una mejor visualización de R. Porque R es, o sea, sí es bien rudo. ¿Aló? Sí, le escuchamos, doctor. Se cortó, creo, por un momento, ¿no? Sí, pero ya le escuchamos. Ya. Entonces, como les decía, R debería trabajar, si quieren trabajar con R, deben trabajarlo con RStudio, que es una máscara que les permite tener una visualización más fácil de todo. Además que ya tiene algunos botones preprogramados de algunos tipos de análisis que les van a ayudar bastante. Trabajar con R o trabajar con más o menos lo mismo. Igual R tiene una curva de aprendizaje un poquito más alta, pero ya casi nada. O sea, de verdad, ahorita aprovechemos y les mostraré también R para que puedan comparar. Vamos a ver si puedo hacer eso. Estoy muy seguro. A ver. Este que voy a abrir primero va a ser R, solo para que lo puedan visualizar. ¿Ya? Bueno, en realidad como les dije, yo trabajo con RStudio, que es una máscara. Aparte de RStudio hay muchísimas otras máscaras de recuerdo cómo se llama, RKWA, algo así. Hay varias máscaras de R. ¿Ya? Tenía abierto esto. Es una base de datos, bueno, aquí para que puedan ver, por ejemplo, esta es una trabajando. Aquí van a ver tablas o cualquier tipo de datos que puedan proporcionarse. En la parte de abajo, que es la de acá, es la consola en donde uno puede escribir. Después, en esta zona aparecen las variables, también puede tener la historia de lo que uno ha realizado. Y la ventaja de R es que está conectado directamente con GitHub. Entonces, a veces uno directamente puede descargar datos de GitHub o puede subir datos a GitHub automáticamente. En esa parte de aquí tienes tus archivos, los plots que has hecho, o sea, las imágenes que has realizado, los paquetes estadísticos que tienes instalados, y además tienes una opción de ayuda para cada uno de los comandos que tienes. Esta de aquí es una de las grandes ventajas actuales de RStudio, que antes uno tenía muchas dudas porque los comandos no tenían instrucciones. En cambio, actualmente todos los comandos tienen instrucciones. Entonces, uno puede simplemente leerlo y guiarse de esto para poder escribirlo. Entonces, como les digo, actualmente RStudio es muy fácil y muy amigable con las personas. Igual, obviamente, al inicio cuesta un poquito manejarlo, pero se va aprendiendo y se va manejando bien. Bueno, eso es todo por RStudio. Ahora sí vamos directamente a lo que teníamos, que es Stata, que es este de acá. Ya, este de aquí es Stata. Ya, como ven, no difiere tanto principalmente, bueno, en la parte visual no tanto. En esta zona vamos a ver los comandos que utilicemos en Stata. Esta central es la ventana de resultados. Aquí en la parte inferior son los comandos que escribamos. En esta parte de aquí vamos a ver las variables que utilicemos dentro de nuestra base de datos. Y acá las propiedades de las variables. Es una interfaz bastante sencilla, pero digamos la ventaja versus el RStudio es que aquí tenemos los análisis estadísticos en la parte superior como botones. Entonces digamos que en esa parte nos facilita bastante. Igual, lo recomendable es que aprendan a manejar Stata o R, cualquiera de las dos, con los comandos. ¿Por qué? Porque eso les va a abrir un abanico de opciones mucho más amplio. No todas las cosas están
están en los botones de Stata. En cambio, sí se pueden hacer algunas modificaciones mediante los comandos. Pero bueno, por ser la primera vez, vamos a trabajar en una manera mixta, tanto con comandos como con botones. Entonces, por ejemplo, en este caso, para aprender Stata mismo te da algunas opciones de conjuntos de datos para poder ejercitarte. Si uno tiene un Stata, por ejemplo, este es Stata 16, vas a archivos, donde dice base de datos de ejemplo, y aquí te dice cuáles son los que vienen con Stata. Por ejemplo, en este caso le das aquí y va a aparecer una lista. Entonces, esa lista, a veces cada uno de ellos tiene características diferentes. Muchas veces uno tiene que ir revisando y probando con uno con otro. Hay algunos que ya vienen recomendados para cada tipo de análisis. En este caso, yo elegí ese acá porque digamos que tiene una buena cantidad de datos y me permite manejar bastantes cosas a la vez. Entonces, simplemente le di en use y me dio el comando. En algunas ocasiones, a veces no conocemos, no aparece dentro de esa lista. Entonces, pero sí sabemos el nombre de la base. Cuando conocemos eso, lo que podemos hacer es escribir SciUse y el nombre de la base. En este caso, census.dta. DTA es la terminal de todos los archivos de base de datos de Stata. Perdón, me olvidé de una S. Census.dta. Ya. Algunas cosas, indicaciones iniciales con Stata. Primero, Stata es un lenguaje de programación igual que R, igual que la mayoría. Y ese lenguaje está basado en C++. Por ende, diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Por ello que en Stata no es lo mismo escribir data a escribir data con minúscula. Los comandos todos van en minúsculas. Por ejemplo, ya utilicé sysuse census para tener la base de datos. Aquí aparecen mis variables de la base de datos y digamos que quisiera ver una de las variables, ¿no? Para ver la variable en general, lo que yo utilizo es el comando describe. ¿Ya? Simplemente describe. Y me sale toda la explicación de las variables que tengo yo en esta base de datos. Pero imaginemos que me olvidé y dejé el botón de mayúsculas activado. Y pongo describe también. Si yo pongo describe con mayúsculas, Stata simplemente me va a decir que no conoce cuál es este comando. Porque, como les dije, Stata diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Por más que digan lo mismo, para Stata es diferente. Entonces, solamente con minúsculas me va a poder decir todo esto. Entonces, una recomendación siempre cuando tengan una base de datos nueva que no conozcan, es inicialmente poner el comando describe para poder tener esto que es una vista bastante general de lo que estoy manejando. ¿Ya? Entonces, aquí lo que me dice es que tengo 50 observaciones, 13 variables, una pequeña explicación de qué base de datos es esta. Me dice que es el censo de 1980 según estado. ¿Qué más? Ya me dice las variables que tiene, la variable estado, que dice que explica sobre estados, que está escrita, esto cuando dice str, significa que está escrita en letras, ¿ya? Y así me va describiendo cada una de ellas. Letras, y me dice, por ejemplo, state 2, que es 2 letras de la abreviación del estado. Obviamente, esa es una base de datos del censo de Estados Unidos de 1980. Entonces, Estados Unidos, como tiene 50 estados, tiene su promedio de cada estado. Entonces,
Por ejemplo, aquí me dice el número de muertes, el número de matrimonios, el número de divorcios por cada estado, edad media, población urbana, población mayor de 65 y bla, bla, bla. Me da todo. Para esto, ¿qué tendríamos que ver primero? Recordemos que lo que nosotros estamos trabajando son medidas de resumen para variables numéricas, no variables cuantitativas. Entonces, ¿para cuáles de estas me serviría lo que hemos aprendido hoy día? Chicos, a ver, ¿alguno me puede decir alguna de las variables con la que podría utilizar lo que hoy día aprendimos? Activen su micrófono, no hay problema, chicos. Aquí estamos para aprender, así que no hay ninguna respuesta equivocada acá. Pueden guiarse por esto, por la etiqueta. ¿Ya? Como miren acá. Aquí me dice 5 años, población entre 5 y 17 años. Todas estas son variables numéricas. ¿Ya? ¿Por qué? Aquí me está diciendo cuántas personas en el estado tienen menos de 5 años, cuántas personas en el estado tienen de 5 a 17. Entonces, para todas estas, puedo utilizar lo que he aprendido hoy día. Puedo aplicarle la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza y el rango intercuartilado. ¿Ya? Entonces, de estas, a ver, elijamos la población menor a 5 años, que es esta de aquí. Entonces, después de hacer describe, lo más recomendable es siempre analizar la variable un poco más a detalle. Entonces, una de las maneras de poder entenderlo es escribiendo el comando codebook. ¿Ya? Y después la variable que quiero ver, ¿no? En este caso, este de aquí, que sería pop lt5. ¿Ya? Lo que me da esto es una descripción un poquito más específica de lo que es esa variable. Como ya lo sospechábamos, es una variable numérica. El rango de valores que tiene es desde 35.918 hasta, esto sería 1.708.400. Son 50 valores únicos, o sea, ningún estado tiene un valor igual. No hay ningún valor perdido, o sea que todos los estados me han reportado cuántas personas menores de 5 años tienen. En Codebook ya, aquí prácticamente ya me dieron casi todo, porque miren, aquí me dan la media, me dicen que su promedio de los 50 estados es de 326.278, su desviación estándar es de 331.585 y me habla de los percentiles. ¿Para qué me sirven los percentiles? Sencillo, porque a partir de los percentiles yo voy a poder obtener el rango intercuartilar y también voy a poder tener la mediana. Porque algo que no les había mencionado es que la mediana, al ser una medida de posición, también, al ser una medida que trabaja con posiciones, también puede interpretarse como un percentil. Específicamente se puede interpretar como el percentil 50. Entonces, este percentil de acá, estos 227.468, que es el percentil 50, es también la mediana. Y el último dato que queríamos ver era el rango intercuartilar, que como ya hemos dicho, es la resta entre el cuartil 3 menos el cuartil 1, que en percentiles se interpreta como el percentil 75 menos el percentil 25. En este caso sería 361.563 menos 993.531. Y ese sería el rango intercuartilar. Pero eso está un poquito
disperso, ¿no? Si queremos obtener esos valores exactamente, tenemos varias alternativas. La más específica de todas en esta data es utilizar el comando tapstat, que lo que me va a obtener, me da son información estadística de la variable que yo le especifique. En este caso, voy a poner la variable que ya estamos trabajando, que es poplt5. Entonces ya tengo el comando que es tapstat, población lt5, le pongo una coma y pongo estadística. ¿Eso que me dice? Lo que ponga después de esto van a ser todos los estadísticos que yo quiero obtener de esta variable. En este caso lo vamos a ver uno por uno, pero podremos obtenerlos todos a la vez. Y entonces voy a poner tapstat, población lt5, estadísticos, y le voy a poner min, o sea, la media. Y me arroja la media, que como habíamos visto, era esta. Vamos a encontrar una pequeña diferencia. ¿Por qué? Porque en esta de aquí me está redondeando, no me está poniendo el valor entero. Y aquí me lo está dando como el valor exacto que hay, ¿no? Que en realidad, ¿cómo tendríamos esto? Era sumando todas las variables, perdón, todos los datos y dividirlos entre total. Y eso se podría hacer aquí. Sí, también porque eso funciona como calculadora, pero sería bastante tedioso. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos solo 50 variables, perdón, 50 datos, y aún así ya es tedioso calcularlo. Entonces, paquetes de código como este nos facilitan bastante el trabajo. De la media, yo quisiera también la desviación estándar. ¿Por qué? Porque la desviación estándar, como les dije, siempre se reporta junto con la media. Para reportar la desviación estándar ponemos SD, Standard Deviation, y eso me va a dar el resultado de la desviación estándar. Como vemos, también ocurre lo mismo que en el anterior. Me va a dar el valor exacto de la desviación estándar, que es esta de acá, y vemos que difiere en una décima de la desviación estándar que me habían arrojado antes, ¿no? Digamos que eso es más preciso que lo de arriba, ¿no? Pero la diferencia es muy, muy pequeña. Entonces, con estas dos ya podríamos expresar la media y la desviación estándar, ¿no? Entonces, podríamos decir que en esta base de datos de los 50 estados en el censo de 1980 de Estados Unidos, la media de población menor de 5 años era de 326.277.8 personas, que obviamente como son personas lo podemos redondear a esto de aquí, y con una desviación estándar de 331.585, ¿no? Eso sería lo más exacto. Aunque, quizás, solo quizás, los datos no me permiten hacer una buena media. Y aquí va otro punto que no les había mencionado antes, pero que es importante. ¿Cuándo elijo media? ¿Cuándo elijo mediana? ¿Cuándo elijo desviación estándar? ¿Cuándo elijo rango intercuartilar? Esto se explica muy fácilmente. No sé si ya han tenido la clase de normalidad de distribución. No estoy muy seguro si lo han tenido. Pero para darles un pequeño detalle sobre eso, la distribución normal es una distribución que cumple con la campana de Gauss. Que la campana de Gauss es una distribución que tiene colas o valores extremos muy pequeños y que va aumentando, aumentando, aumentando hasta el punto medio y que luego vuelve a descender. Entonces, para poder saber si esta variable tiene una distribución normal,
tienes un montón de cosas que trabajar. Pero una de las que a veces nos ayuda bastante son los histogramas. No sé tampoco si ya les han explicado sobre los histogramas, pero ahorita vamos a ver uno. En Stata, para ver histogramas, simplemente ponemos histogram y la variable que queremos ver. En este caso, POPTL5. Estoy equivocando al escribir. LT5. Ya. A ver, un segundo, esta demora un poquito en cargar. Ahí está. Ya, y ahora ya lo vemos. Este es el histograma de la población menor a 5 años y lo que me arroja a este lado es la densidad de cada uno de los datos. Aquí arriba también podemos tenerlo como densidad, como frecuencia. Va a variar la manera en que lo pongan dependiendo de quién les mencione, pero en resumen generalmente se habla de frecuencias o de densidades. Entonces, si podemos ver esto, obviamente esta distribución no es normal, ¿ya? Como les dije, para poder interpretar la normalidad hay un montón de cosas más que ver aparte de esto, pero me extendería demasiado para explicarles eso. Entonces, una ayuda bastante sencilla para poder entender la normalidad de primera vista sería, ¿no?, utilizar esto. Y si vemos, aquí obviamente no se ve una campanita, sino se ve una curva inicial y luego, bueno, una cola muy larga. A ver, déjenme ver si puedo. No me permite. Ya, entonces, como vimos, la distribución de los datos en esta variable no cumple con la descripción de una campana de Gauss, no cumple con la descripción de una distribución normal. Por ende, medidas de resumen que son muy susceptibles a los valores extremos nos van a dar datos erróneos, o como se dice en estadística, valores sesgados. Entonces, ¿cuáles no podrían servirnos? Todos los que ya habíamos mencionado que son muy sensibles a los valores extremos. En este caso, la media y la desviación estándar. Ambas son muy sensibles de los datos extremos. Por ende, esas no las vamos a poder utilizar. Cuando no podemos utilizar media y a la segunda opción, ¿no?, que es la mediana y el rango intercuartilar. Para calcular la mediana, simplemente utilizamos el mismo comando que utilizamos hace un rato, tapstat, POPTL5, y en lugar de poner min, que era media, ponemos P50. ¿Se acuerdan que les había mencionado que la mediana era el percentil 50? Déjenme ver si también permite mediana, para demostrarles que los dos le dan el mismo valor. Siempre me equivoco en esto. Es LT5. Ya. Ya. Y como ven, ambos me arrojan el mismo dato y ambos me ponen P50 por más que yo le había especificado que sea mediana. ¿Por qué? Porque la mediana es un P50. Entonces recuerden, si algo se pueden llevar hoy día, aparte de las cosas que ya he mencionado, es que el percentil 50 también puede ser llamado mediana, también puede ser llamado segundo cuartil. Esos tres son el mismo valor, ¿ya? Percentil 50, mediana y segundo cuartil. Entonces, tenemos una mediana que es de 227.465.5. Y si nos acordamos, le voy a poner la media al costadito para poder ver. Si nos acordamos, la media está muy por encima de eso. ¿Por qué ocurre esto? Por lo
que ya habíamos visto en el histograma. Como hay valores que van muy arriba del punto medio, la media se va a estirar bastante para ese lado. O sea, como es un valor extremo, va a hacer que la suma sea mayor y que el valor de la media no nos refleje realmente lo que es el punto central de la distribución. ¿Y qué más mencionamos que teníamos que reportar cuando encontramos mediana? Teníamos que reportar el rango intercuartilar, que aquí se escribe así, rango intercuartilar. Pero no era intercuartilar, ya. Y ese es el rango intercuartilar, que como ya habíamos mencionado, es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. ¿Ya? Perdón, el percentil 75 y el percentil 25, que es lo mismo también. ¿Listo? Entonces, hasta ahorita, ¿hay alguna duda de estas cuatro medidas que hemos trabajado? Media, mediana, desviación estándar y rango intercuartilar. Chicos, no, para saber que al menos están ahí. No hay ninguna duda, doctor. Ya, perfecto. Entonces, sigamos. Ahora, si queremos hacerlo todo limpio, entonces, recapitulando. Una vez tenemos la base ya en Stata, primero, básicamente lo que nos da la base, con un describe, donde nos dice qué variables tiene, cuántas observaciones son, y algunas descripciones básicas de esto. Una vez ubicada la variable que yo quiero, esta de aquí, voy a detallarlo un poquito más. Entonces con codebook puedo entender un poquito más la variable. Y esta me da los valores cercanos a la medida de desviación estándar y bla, bla, bla. Pero si yo quiero tener los valores más específicos, tengo que trabajar con tapstat. Pongo la variable y estadística, ¿no? Y esta la habíamos hecho uno a uno, pero puedo ponerlas todas juntas. Pongo la media, la mediana, la desviación estándar y el rango intercuartilar. Las cuatro. Entonces, puedo ver los cuatro valores a la vez. Me doy cuenta que la media y la mediana están bastante distanciadas. Eso me hace sospechar que esta distribución no es normal. Igual, para estar seguros, hago un histograma. Y vemos, como ya habíamos sospechado, de que esta distribución no es normal. Por ende, la medida más adecuada para describirla no es la media. Y entonces sabemos que nuestra medida más cercana al punto central es la mediana. Y que si queremos hablar de algún valor de dispersión, deberíamos hablar de rango intercuartilar. Ya. Entonces, hasta aquí, chicos. A ver, déjenme ver. Aquí está. Ya, entonces, como habíamos hablado, bueno, aquí era otra base que también ahorita la vamos a trabajar. Quería mostrarles la de censo porque me parecía bastante interesante, pero esto se responde igual. ¿Cuáles son las variables que presenta esta base? Como ya hemos visto, eran 13 variables, entre ellas poblaciones, edad, estado, bla, bla, bla. ¿Cuántas observaciones tiene? Ya hemos visto, tiene 50 observaciones. Aquí lo vemos en la parte de acá. 50 observaciones, 13 variables. ¿Ya? Aquí está. Ya. Este aquí lo vamos a utilizar con la base de datos que me explican acá. Esta es otra base. bplog. Entonces,
Entonces, para utilizar esa otra base de datos, ingresamos lo mismo que la anterior, sysuse bplong.dta. Ya. Entonces, ¿qué era lo primero que hacíamos, chicos? ¿Qué era lo primero que hacíamos cuando teníamos una base abierta? ¿Alguien se acuerda, chicos, qué era lo primero que hacíamos? Chicos. Exacto, de escribir. ¿Y el comando cuál era? Muy bien, el comando era describe. Entonces, ponemos describe y ya tenemos la descripción básica de esta base de datos, ¿no? Esta base de datos consta solo de 5 variables. La variable paciente, que es ID del paciente, variable sexo, que es sexo masculino o femenino, la variable grupo de edad, la variable estatus y la variable presión de sangre, que es presión arterial. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué me pide acá? Ya, lo mismo. ¿Cuáles son las variables que presenta esa base? A ver, chicos, ¿alguien que me pueda responder esa pregunta? ¿Cuántas variables presenta esta base? A ver, memoricemos estas preguntas. ¿Cuántas variables y cuántas observaciones? Muy bien. Presenta 5 variables. Muy bien. ¿Y cuántas observaciones tiene? A ver, les voy a poner de nuevo esto. Díganme, ¿cuántas observaciones tiene esta variable, esta base? $240, muy bien. Entonces, ya sabemos que esta variable tiene 5, perdón, que esta base tiene 5 variables y tiene 240 observaciones. Luego, me están preguntando por una variable en específico, que es la arterial. Si no me equivoco, es presión media arterial. Aquí sí lo omití lo de medio. Entonces, ¿qué me piden? Me piden media, mediana, moda, varianza, división estándar y rango intercuartilar. Ya. Entonces, ¿qué comando utilizaba para poder encontrar estos valores? Tenía dos. ¿Cuál utilizaba primero? O cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos, con cualquier de las dos quieren ustedes trabajar. Chicos. Ya. El comando que utilizamos, bueno, el primero que nos da alguna de las variables, de alguna de las respuestas que estamos buscando es codebook, ¿no? Pero codebook BP, ¿no? Que sería nos daría los datos básicos. Pero como dijo Alessandra, el comando más específico para mi análisis es tapstat, ¿no? Tapstat BP, que es la variable. ¿Y qué seguía? Estadística, ¿no? Que es lo que voy a especificarle al paquete estadístico, qué datos, qué tipo de información estadística le quiero obtener. En este caso, han sido bien específicos en lo que quieren. Media, mediana, moda, varianza, división estándar y rango intercuartilar.
Entonces, ya habíamos visto para la mayoría de estos, ¿no? Media, que es min, mediana, que puedo representar como P50 o como media, cualquiera de las dos me da la misma respuesta, desviación estándar, que es SD, varianza, que esa no la habíamos visto antes, pero es var, y rango intercuartilar, que ya lo habíamos visto, que era IQR, ¿no? Cierro y le doy Enter. Y me ofrece todos los resultados. Me dice que la media es 153.9, que la mediana es 152, que la desviación estándar es 13.08, que su varianza es 171 y que su rango intercuartilar es 18.5. A ver, chicos, ¿por qué la varianza es tan alta? ¿Por qué es tan diferente en teoría? La desviación estándar, la varianza y el rango intercuartilar, los tres son valores de medida de dispersión. Pero, ¿por qué a diferencia de la desviación estándar y el rango intercuartilar, que se parecen bastante, están bastante cerca, por qué la varianza es tan alta? ¿Recuerdan por qué? ¿Algunos chicos se acuerdan por qué la varianza es tan alta? Ya chicos, es por esto. Acuérdense, siempre acuérdense que la varianza es un valor cuadrado. Es el cuadrado de la desviación estándar. Y es por eso que no se acerca casi nada a los demás valores. Es más, si hacemos esto, display es para que esta también funcione como calculadora. Si lo que yo hago es 18.5 elevado al cuadrado. Ya no, perdón, disculpen. A ver, ¿está? Claro, me estoy equivocando acá. Ya. Si utilizáramos la ecuación adecuada, veríamos que el valor se puede calcular a partir de la desviación estándar. Entonces ponemos display 13.08, así le voy a poner nada más, elevado al cuadrado, y ven que me queda un valor muy aproximado a la varianza. Y eso, como les dije, se explica porque la varianza es el cuadrado de la desviación estándar. Ya recuerden eso. ¿Listo? Entonces, aquí, pese a que tenemos la varianza, como les dije antes, los valores que siempre me sirven son la media y la desviación estándar. La varianza, por más que es el valor real de la dispersión de los datos, no me es útil, porque son valores cuadráticos. No podría interpretarlos bien, o causaría confusiones a la interpretación. Entonces, nos centramos en estos cuatro: media, mediana, desviación estándar y rango intercuartilar. ¿Cuál de ellos utilizaría? ¿Cuál es mi criterio para utilizar uno o utilizar el otro? ¿Se acuerdan? Ahorita les mencioné cuál era el criterio. ¿Alguno, chico? Ya. ¿Cuál es el criterio para poder decidir si utilizo la media o la mediana como medida de resumen? Ya, muy bien, Alessandra. Sí, pues la distribución. ¿Y cuál es la distribución que yo estaría buscando idealmente? Exacto, la distribución normal.
Entonces, como ya habíamos mencionado antes, hay varias cosas que me permiten poder entender cómo es una distribución normal. La más básica de todas es ver cómo se ve el dibujo de su distribución, que para eso utilizo el histograma, que es el comando histogram, y lo pongo acá, histogram p, y ven ahí. A ver, chicos, díganme, ¿ustedes qué piensan? ¿Se puede ver? Ahí, creo que ya ahora sí se ve. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es una distribución normal o no es una distribución normal? Exacto. Es una distribución, siempre se dice que se aproxima a la normalidad, ¿ya? En sí, yo no debería solo interpretar esto. También un dato que me permite sospechar de que es normal es la media y la mediana, y la media y la mediana. ¿Por qué? Si recordamos un poquito de la teoría de la distribución normal, en una distribución normal, la media, mediana y moda están en un mismo punto o están bastante cercanos. Entonces, como podemos ver, aquí la media y la mediana están bastante cercanos. La diferencia es solo de un poquito menos de 2 puntos. Son muy cercanas. Además, hay otro dato que no les he explicado, que también es una medida de resumen, pero que se utiliza poco para otra cosa que no sea esta función, que es de entender la normalidad, que sería la kurtosis y el sesgo. No les voy a explicar mucho eso porque ya sería en confundirlos un poco más. Pero ¿qué es la kurtosis y el sesgo? La kurtosis, que es esto de acá, es qué tan picuda es la imagen en el punto más alto. En este caso, ¿qué tan alto es este punto de acá? ¿Ya? ¿Qué tan alto es este puntito de acá? Del medio. ¿Se ve mi mouse? Creo que no, ¿no? ¿Quién sabe, doctor? Ah, ya, perfecto. Entonces, este puntito de acá, esto, ¿qué tan alto es? Eso se llama kurtosis. Y skewness o sesgo, ojo, este sesgo que hablamos no es el mismo sesgo que hablamos en investigación de sesgo de medición, eso no. Sesgo se refiere a porque se va hacia un lado o hacia el otro. El sesgo, en este caso, quiere decir que del punto medio se está yendo para la derecha o para la izquierda. Si es negativo, se está yendo para la izquierda, si es positivo, se está yendo para la derecha. En este caso, el sesgo es de 0.3. Cuando tenemos un sesgo menor a 1, se dice que está en rangos tolerables y que puede considerarse como un valor cercano a la normalidad. Y la kurtosis, para poder considerar la normalidad, la kurtosis debe estar cercana a 3, ni muy arriba ni muy abajo. En ese caso es 2.5. Entonces es un valor bastante cercano. Entonces ya estamos sumando cosas. Primero, hay una gráfica que me permite ver un dibujo parecido a una campana de Gauss. Y la mediana son bastante cercanas. Tercero, la kurtosis y el sesgo están dentro de un rango de datos aceptables para la normalidad. Y hay uno más que se tiene que trabajar, un gráfico más, que es el QNOR, que es el gráfico, el QQplot, que algunos le dicen, o el gráfico cuartil. ¿Ya? Entonces se pone QNOR y BP. Ya, ahí está. Entonces, ¿esto qué me hace? Eso lo que utiliza son los datos que yo tengo y la inversa de la normal para cada dato. ¿Cómo lo interpreto? En teoría, una gráfica que me hable de normalidad debería estar exactamente en la línea media. Obviamente, ese es un dato ideal, ¿no? Pero debe estar lo más cercano a ella. Entonces, comprendiendo esto,
Este gráfico me podría hacer pensar que es normal. Exacto, Renata. Es bastante cercano a una normal. Recuerden, no sea muy, bueno, porque algunos dicen, no, estas colitas están muy altas, no debería ser, pero no. Hay que tener un poquito de tolerancia con esas cosas. No, nunca va a ser perfecto. Los datos reales nunca son perfectos, pero se aproximan a la normalidad. Entonces, con toda la información que tenemos ahorita, de que la mediana y la media y la mediana son cercanas, que la curtosis y el sesgo son aceptables, que el histograma se describe de una manera normal y que el QQ-plot se describe aproximadamente normal, yo puedo asumir de que esta tiene una distribución cercana a la normalidad. Por ende, las medidas de resumen que yo debería utilizar para explicar este conjunto de datos son la media y la desviación estándar. Entonces, ahora sí, con toda seguridad, pongo APStat, BP, estadístico, media y desviación estándar, y puedo decir con total certeza que el mejor resumen de mis datos es que la media de las presiones de estos 240 personas es de 153.9 y su desviación estándar es de 13.08. Y con eso habré analizado las medidas de resumen de este conjunto de datos. ¿Listo? Chicos, ¿alguna pregunta hasta este punto? Espero que les haya servido y lo hayan podido entender. Esto es aparentemente bastante sencillo, pero sí tiene algunas complejidades, sobre todo con la parte de la normalidad. Pero espero que les haya servido. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran que les explique más a detalle, quizás? Chicos, si tienen alguna duda la pueden escribir en el chat. Sí, chicos, pueden escribirlo o hablarlo, no hay ningún problema. Cualquiera de las dos formas pueden hacerlo. Ah, ya. La media y la desviación estándar, como les mencioné, ambas son bastante susceptibles a los valores extremos. Por eso es que la mediana y el rango intercuadricular se utilizan porque son más resistentes a esto. Como dije, el término exacto para hablar de si son susceptibles o no son susceptibles es el término de robustez. Entre más robusta sea una medida, menos se va a afectar por los valores extremos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, chicos, entonces, ya vimos esto, vimos esta parte de acá, ya describimos todos estos datos. Entonces, solo me quedaría una cosa que mencionarles, por si es que quieren detallar un poquito más a profundidad sobre medidas de resumen. El libro Triola de estadística, creo que ahorita ya está en la versión 12, no estoy muy seguro, pero en el momento en que el libro que yo tengo, que es el que siempre a veces consulto cuando quiero ver estos detalles bastante básicos, es el Triola, la 11ª edición. Es un libro bastante explicativo, es muy didáctico, está en español y en inglés, indiferentemente de lo que ustedes decidan, eh, y es muy recomendable para empezar a entender este tipo de cosas. Es un libro de estadística básica, pero es muy bonito para entenderlo. ¿Ya? Entonces igual aquí les dejo mi correo si tienen alguna pregunta, alguna duda. Y bueno, por mí en este momento sería todo. A menos que haya alguna pregunta, creo que aquí terminaríamos. Bueno, doctor, muchas gracias por su participación.
a nombre de la sociedad. Muchas gracias. Listo. Gracias, chicos. Chicos, por favor.